la aproximación al cambio climático y a los compromisos de cambio climático y reducción de emisiones hacia esa parte de la industria minera se necesita más minería. Y tenemos que ponernos de acuerdo por el ambiente, por nuestros hijos, por nuestras futuras generaciones, de cómo hacer minería bien hecha, sostenible, que se puede. Aquí en Colombia hay veces no lo creemos, pero se puede. Incluso la tenemos hoy en el país. Entonces, por este lado la aproximación es necesario que exista minería, para que exista ese mundo más verde que todos queremos. Pero tiene otro lado toda esta moneda, sobre todo en un país como Colombia, que es un gran productor de carbón. Un gran productor de carbón es relativo, pero que produce carbón. Entonces es el uso que le damos al carbón y el equilibrio que debe tener esta conversación con la producción de carbón en el país. En el primer episodio de nuestra tercera temporada, conversamos con Juan Camilo Nariño, actual presidente de la Asociación Colombiana de la Minería, ACM, con quien intercambiábamos ideas sobre las regalías pagadas por el sector, la relación de la minería con la transición energética, la importancia de la actividad de exploración minera para el país y algunas perspectivas y visiones para la actividad en el 2024. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Y bienvenidos a la tercera temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Juan Camilo Nariño es economista de la Universidad Javeriana con maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Durante 8 años se desempeñó como dirigente gremial en la Asociación Nacional de Empresarios de la ANDI. Fue copresidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico durante su constitución, trabajó para la OEA y se desempeñó como SAR Anticorrupción. En la actualidad es presidente de la Asociación Colombiana de la Minería, ACM. Juan Camilo, la pregunta sería, ¿cómo le fue al sector minero colombiano en el año 2023? Fue un año, uno podría decir, contradictorio en dos sentidos. Fue un año en el que las dinámicas del 2021 y 2022 en relación con los precios de los commodities, en relación con los precios de los minerales que Colombia vende, fueron excepcionales. Y ahora hablo y profundizo en eso. Entonces, de tal manera que esto generaba una dinámica importante en materia empresarial. Ahora bien, también fue un año marcado en el país por una enorme incertidumbre, derivada de la presentación de la reforma tributaria en diciembre del año anterior, que generó un profundo debate durante todo este año y que, por supuesto, genera incertidumbre a la inversión. Colombia, durante todo este año, gracias a la Corte que decidió lo contrario, pero durante todo este año, el sector minero estuvo sometido a que este sector iba a ser el único en el mundo, en Colombia, el único país en el mundo en donde las regalías no eran deducibles, y en donde eso comprometía las rentas, en particular de las compañías de carbón y de níquel, y su tasa efectiva de tributación subía al 142%. Entonces, pues por supuesto, eso generaba toda suerte de incertidumbres. Y también fue un año contradictorio en relación con una profunda conversación sobre, en particular, la industria y el devenir del sector minero de carbón y su papel, su rol o sus señalamientos en relación con la transición energética. Entonces fue un año de contrastes, pero déjenme, yo les pongo eso en cifras. Tal vez esto es un buen tema para otro podcast en adelante. Este año, el 2022, con las rentas que se pagaron este año, fue el año en que el sector minero colombiano más ha contribuido históricamente en impuesto de renta, contribuciones de regalías y las cláusulas de precios altos. Nunca antes, ningún gobierno en la historia reciente de Colombia había recibido del sector minero 20.5 billones de pesos. Este sector, derivado de esa dinámica de los precios, derivado de un sector que hizo, digamos, las adecuaciones en materia de procesos, en materia de producción, para poder llegar a esas cifras. Este es un gobierno que va a recibir 15.5 billones de pesos adicionales a lo que cualquier otro gobierno en la historia reciente haya recibido. Y déjeme, le pongo eso en la perspectiva del 2018.
en el 2018, este sector va a contribuirle a este gobierno, a los colombianos, ya no con 20, pero sí con 18 billones de pesos, en unos años en donde los indicadores económicos y la dinámica de la economía colombiana va a venir decreciendo, de tal manera que eso es un indicador de la importancia que tiene la industria minera colombiana, pero también de una estructura tributaria que, a pesar de lo que dicen algunos, es coherente, en donde cuando hay precios internacionales favorables, esta estructura tributaria hace que el sector minero contribuya de manera significativamente adicional a lo que históricamente ha contribuido. Ese es un tema muy interesante porque, pues ya que hablamos del decrecimiento, recuerdo yo haberlo visto en las audiencias públicas que abrió la Corte para discutir el tema de las regalías. Ese es un tema pues fundamental para el país. Si usted nos puede contar un poquito más qué fue ese debate y un poco por qué la Corte llegó a la conclusión a la que llegó. Mire, esto fue un debate profundo durante la discusión y votación en el Congreso de la Reforma Tributaria en diciembre del año pasado. No sé si se acuerdan que estábamos en este momento en pleno debate de eso. Ahí siempre advertimos que la no deducibilidad de las regalías era inconstitucional, que iba en contra de los principios constitucionales en materia de igualdad, de justicia tributaria y de no ir con decisiones tributarias de frente en contra de un sector económico. Y creo que la decisión de la Corte, después de año largo de discusión, sustenta esos principios, de tal manera que la decisión de la Corte no es un beneficio para el sector. La decisión de la Corte lo que hace es salvaguardar los principios constitucionales en esta materia fiscal al sector minero colombiano, pero no lo beneficia. Hace que el sector minero colombiano no pague 3.3 billones de pesos que eran inconstitucionales. Pero también la decisión de la Corte, cuando uno ya profundiza en ella, lo que hace es generar un marco jurídico más transparente, más tranquilo para todos los sectores económicos, porque ese fallo tiene una profundidad muy importante. Déjeme yo profundizo en eso un poco. La Corte dice que el legislador, es decir, el Congreso, tiene un amplio poder de configuración. En materia tributaria, el legislador tiene una amplia autonomía para determinar tributos o incluso para determinar qué es deducible o no de renta, ¿no? Pero la Corte le dice, pero eso tiene unos límites. Eso no es absoluto, no es una libertad absoluta. Y nunca antes la Corte había desarrollado esos conceptos. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuándo se sobrepasan esos límites? Esta decisión de la Corte creo que es una jurisprudencia muy importante en relación con eso. Por ejemplo, dice una cosa, dice, usted no puede, cuando se sobrepasan esos límites es cuando se hace que un sector económico pierda su patrimonio a través de unos tributos que la nación o el legislador decida. Es decir, que usted supere la tasa efectiva de tributación, que como lo dije, hacía que el sector minero de carbono de níquel subiera su tasa efectiva de tributación al 142%, es decir, de cada 100 pesos que usted producía, tenía que pagar 42 o pedir prestados 42 adicionales para pagar. Y eso, pues, por supuesto, compromete la estabilidad fiscal y futura de los colombianos y de un sector. Ese es un tema muy interesante porque, pues, esos son en buena parte los efectos de la decisión de la reforma tributaria, digamos, cómo afectaba al sector. Pero quienes defendían esa tesis decían que lo lógico era que las empresas internacionales, principalmente, que operaban en Colombia y que tenían acceso a esos recursos naturales, debían pagar en su totalidad y no lograr deducir esos costos. ¿Cómo es el tema de los costos y los gastos? A ver si la gente lo logra entender, porque eso se ve súper gaseoso. Ese es un tema enredadísimo, pero se lo voy a poner fácil. La Constitución, nuestra Constitución, dice que las regalías son una contraprestación. Es decir, lo que finalmente sucede es que las minas que hoy existen en el país, incluidas las de carbón, son unas minas de todos los colombianos. Como el Estado, la nación, no los puede extraer, entrega ese activo a un tercero para que lo extraiga. Como contraprestación. Por eso le dice, pero ojo, usted de lo que saque, el 10% es mío en el caso del carbón, el 12% es mío en el caso de níquel y así en los distintos minerales, que es lo que se llama la regalía. Pero no es nada distinto a una porción de la producción que es del Estado colombiano.
¿Listo? Lo que sucede es que como el Estado colombiano, si quiere para ponerlo más figurativo, tiene una imposibilidad logística, es decir, no puede ir a cada mina de carbón a decirle, oiga, deme mis 10 toneladas cuando se producen 100, deme mis esmeraldas, deme mis agregados de construcción, deme mis gravas, deme mis cal, deme todo. Entonces lo que hace es que en virtud de un contrato le dice a esa empresa privada minera, oiga, venda usted por mí eso afuera o en el mercado interno. Y al venderlo, deme lo que me corresponde. ¿Listo? Entonces la Constitución lo define así. ¿Qué pasaba? ¿Y qué dijo la Corte? Dijo, oiga, venga, es injusto, es inequitativo en virtud de la Constitución que usted le diga a una empresa minera, oiga, de todo lo que extraiga, véndalo, ingrese esa totalidad como su ingreso, pero después pague renta sobre la totalidad. Es decir, lo que estaba haciendo la reforma tributaria era decirle a las compañías, oiga, usted pague renta sobre una porción del ingreso que no es suya, que la Constitución define, en el caso de carbón, de cada 100 toneladas de carbón que usted venda, la Constitución define que 10 son de la nación. Lo que hacía la reforma tributaria era que usted tenía que pagar el 35% de renta sobre las 90 que incrementan mi patrimonio, pero sobre 10 que constitucionalmente no me corresponden a mí, son de la nación. Y ahí se generaba una profunda inequidad. Y esa es básica, palabras más, palabras menos lo que eso implicaba. Venga, Juan Camilo, lo llevo a otro tema que está como en el centro de estos debates que tenemos sobre la minería. Y es, ¿usted diría que el 2023 fue el año en el que el sector minero colombiano trajo este tema de la transición energética a su agenda? ¿O por el contrario, esto ya se venía trabajando? ¿O qué relación usted le ve al sector minero con el tema de la transición? No, yo creo que la aproximación de la transición energética en el sector minero es un tema como para otra conversación de estas. Déjeme, yo se lo pongo rápidamente. Aquí hay dos aproximaciones que uno debe tener ante la industria minera en Colombia y en el mundo en relación con la transición energética y los compromisos o el cumplimiento de los compromisos que hoy tienen todos los países de reducción de emisiones. La primera aproximación es que hoy la gran restricción que dicen muchos analistas para el cumplimiento de esas reducción de emisiones, es decir, que los países generen más electricidad con energía eólica, con energía solar o que tengan más movilidad eléctrica en sus ciudades, el gran determinante, el gran hoy factor que está comprometiendo eso es la oferta de minerales. Minerales estratégicos como el cobre, minerales estratégicos como el litio, como el molibdeno, como tantos otros. ¿Listo? Y ahí hay un limitante, es decir, la aproximación al cambio climático y a los compromisos de cambio climático y reducción de emisiones hacia esa parte de la industria minera se necesita más minería. Y tenemos que ponernos de acuerdo por el ambiente, por nuestros hijos, por nuestras futuras generaciones, de cómo hacer minería bien hecha, sostenible, que se puede. Aquí en Colombia hay veces no lo creemos, pero se puede. Incluso la tenemos hoy en el país. Entonces, por este lado la aproximación es necesario que exista minería para que exista ese mundo más verde que todos queremos. Pero tiene otro lado toda esta moneda, sobre todo en un país como Colombia, que es un gran productor de carbón. Un gran productor de carbón es relativo, pero que produce carbón. Entonces es el uso que le damos al carbón y el equilibrio que debe tener esta conversación con la producción de carbón en el país. Déjeme, yo le doy unas cifras en ese sentido. En estos 3 últimos años es cuando el mundo más carbón ha demandado, más ha consumido. 8.000 millones de toneladas compra la humanidad de carbón. Colombia este año produjo 72 millones de toneladas. Y eso nos parece un montón. Y es en torno a lo que estamos discutiendo. Un carbón que produce el 80% de esos 20 billones de pesos en rentas y regalías o de los 18 que va a producir el próximo año. Pero déjeme pongo eso en contexto. China produce 4.000 millones de toneladas de carbón. India, 970 millones de toneladas de carbón. Australia, 280 millones de toneladas de carbón. Para no ir más lejos, un referente en materia de esta conversación, lo usamos mucho en Colombia. Alemania produce 131 millones de toneladas de carbón. Y ellos sí las producen para generar electricidad internamente. Nosotros no, nosotros solamente una porción de eso, muy pequeña, porque nuestra matriz energética es balanceada, equilibrada. Yo diría que es de las más verdes del mundo. Ustedes tienen los datos mejor que eso. Entonces, de tal manera que ese es el contexto en el cual
la conversación del carbón y la transición energética debemos tener. Mi invitación en este 2024 es que hagamos una conversación firme de los compromisos que tenemos que tener como Colombia para la transición energética, sobre todo en materia de deforestación, en materia de agricultura, en materia de movilidad urbana, y que tengamos una conversación también equilibrada en relación con el balance, el equilibrio y la dimensión social que tiene el carbón colombiano. Es decir, necesitamos explorar más, necesitamos más cobre, necesitamos sacar y conocer qué minerales tenemos, pero además también tenemos que tener y contar con nuestro carbón para hacer una transición ordenada, con un claro liderazgo y que no comprometa la dimensión social y la estabilidad fiscal del país. Yo le hago una pregunta y le pongo un poquito de contexto. La pregunta es, ¿cuál podría ser el papel que juega Colombia en la transición energética desde el sector minero? Y el contexto es el siguiente. Recientemente empezamos a ver los resultados de la COP28 que dicen que hay que hacer una transición justa y organizada de los combustibles fósiles a otros energéticos de bajas emisiones. Al mismo tiempo, Europa saca una regulación donde va a incorporar unas barreras, algunos dirán, otros dirán que son unos impuestos a aquellos productos que vienen de países que no tienen impuestos al carbono bien establecidos. ¿Cuál es ese papel de Colombia y qué tanto nos limita nuestra competitividad al sector minero colombiano de hoy, pero también al que quisiéramos construir hacia el futuro? Yo creo que esa conversación hay que dividirla en dos. La minería no es carbón en el país. Tenemos una conversación en el carbón que es esa, pero hay otra minería que son los minerales incluso que esos países hoy están demandando y que están sacando políticas públicas para poder abastecerse de ellos. Le doy un ejemplo que a nosotros nos parecería un exabrupto. Japón, que hoy ya es un país explorado, unas islas que ellos conocen qué minerales tienen, está sacando políticas de incentivo fiscal para explorar el lecho marino. Una cosa que pues aquí sería una conversación ambiental imposible, pero el mundo está en eso. Colombia en esa parte de la conversación debería tener políticas públicas que incentiven la exploración, que atraigan el capital para la exploración, y esa es una contribución muy importante al cambio climático, a la conversación de cambio climático mundial. Es saber qué minerales tenemos, por lo menos saber, solo el 2.57% del territorio colombiano está titulado. Los colombianos no sabemos qué minerales tenemos y eso me parece a mí no solo una irresponsabilidad en torno a la conversación del medio ambiente, sino también una irresponsabilidad en torno con las oportunidades que podemos negarnos como país al no participar extrayendo los minerales de manera responsable que necesitamos. Y otra conversación es la del carbón, que como le digo es una conversación que tiene distintas aristas. Una ambiental profunda, que comparto, pero también una dimensión social que siento que en Colombia se ha dejado a un lado y que creo que ahí tenemos que ponerle énfasis. Por no mencionar otra que pongo simplemente para el próximo conversación. Aquí nosotros no estamos hablando en materia de cambio climático de la adaptación de nuestras carreteras, de nuestros municipios, de nuestras vías terciarias, de las cuencas, de los ríos que con mayores lluvias se van a posiblemente a desbordar, los derrumbes que va a haber o las sequías de que van a sufrir los campesinos. Y ahí hay una conversación en relación con el cambio climático en un país que no contribuye con el calentamiento global de manera significativa, solo el 0.06% de las emisiones globales, pero que sí va a sufrir los efectos si no nos adaptamos nuestras poblaciones, nuestras carreteras a eso. Y esos efectos van a generar, en algunos casos, profundas implicaciones sociales y económicas. Juan Camilo, ahorita mencionaba el tema de la exploración en minería y es más cercano al público hablar de la exploración en petróleo y sus efectos que tiene. Pero qué importante es la exploración en minería cuando si uno quiere resultados al mediano y al corto plazo. Porque digamos que lo que ahora tenemos es fruto de la exploración, de una exploración un poco antigua que hicimos en el país. Pero actualmente en el país, dos cosas. Uno, se está haciendo exploración y dos, ¿qué tan explorado está el país y hacia dónde tenemos que llevar este tema de la exploración? Usted le pone a esta conversación una perspectiva de tiempo que es muy adecuada. En promedio en el mundo, un proyecto desde la fase inicial hasta que se convierte en una mina se demora en el mundo 14 años. Ahora imagínense en Colombia, un poco más. De cada 100 proyectos en exploración, menos de uno termina convirtiéndose en una mina. ¿Listo? Entonces, dentro de esa perspectiva de tiempo, pongo otra perspectiva de tiempo, que es la inminencia del cambio climático y las acciones que hay que tener para disminuir esas emisiones que están produciendo ese efecto climático y que para eso se necesitan minerales.
No tenemos tiempo de tanta discusión y conversación etérea. Necesitamos explorar más el país, no solo Colombia. América Latina tiene una contribución muy importante que hacer en eso. Y entonces nosotros tenemos que explorar más un país que está inexplorado, un país en el cual debemos dividir la conversación. Pongámonos de acuerdo en atraer inversión para la exploración. Pongámonos de acuerdo en explorar. Y una vez conozcamos qué tenemos, el 97% no conocemos qué tiene. Ahí hay muchos parques naturales, por supuesto bosques, áreas de reserva y sobre todo páramos que no deben estar contemplados por ningún motivo en materia de exploración minera. Pero hay otro territorio que sí, otras partes del país que sí. Y una vez nos pongamos de acuerdo eso y exploremos el país, después pasamos a la otra conversación. Y es si queremos sacar esos minerales o no. Pero por lo menos avancemos en el conocimiento geológico y geocientífico del territorio nacional. Juan Camilo, ¿y cuáles son los retos durante 2024 para el sector minero colombiano? Yo creo que hay varios. El primero es en materia de coherencia en la conversación minera, coherencia en las políticas públicas que el gobierno a través de decretos y a través de sus distintos ministerios está sacando. Estamos, yo creo que todos de acuerdo, incluido el gobierno, que Colombia debe explorarse más y necesita esos minerales estratégicos. Entonces creo que el gran reto es, por ejemplo, que el Ministerio de Ambiente en sus decretos sea coherente con ese principio rector del Plan Nacional de Desarrollo, que pues por supuesto ya los alcaldes y gobernadores entiendan eso y generen conversaciones en el territorio más adecuado. El segundo gran reto que tiene la minería, pero sobre todo esa exploración, es la seguridad física en el territorio. El gobierno debe tener acciones claras y contundentes en relación con la inseguridad y que esas acciones, por supuesto, garanticen la vida y el buen vivir de los colombianos, pero también garanticen el desarrollo de inversiones, por ejemplo, en exploración. En un país inseguro nadie explora y nadie desarrolla actividades productivas y creo que el gobierno en eso tiene una tarea pendiente a la cual siento se ha dejado tomar ventaja y en el 2024 no lo debe seguir permitiendo. Y tal vez el tercer reto del próximo año es en materia de la reactivación económica, sobre todo incentivando el gasto público en infraestructura y haciendo incentivos en materia de vivienda y la construcción de vivienda en el país, que a su vez incentiva un sector minero de la mayor importancia, tal vez el más amplio, el que tiene mayor incidencia, que es el de la minería de materiales de construcción. Bueno, ya escuchamos los cuellos de botella y esos retos que tienen. ¿Y qué ves como las principales contribuciones del sector para 2024? Oiga, eso es una muy buena pregunta y tal vez se la respondo de la siguiente manera. El sector minero colombiano solo pesa el 2.5% del Producto Interno Bruto en el país. Pero ese 2.5% genera más renta, genera más recursos y más aportes fiscales que cualquier otro sector económico que pesa el 10%, como la industria o el 17%, como el comercio u otros. El sector minero, solo pesando el 2% del Producto Interno Bruto, genera contribuciones más altas que cualquier otro sector económico distinto a hidrocarburos, más que la industria, más que el comercio, más que cualquier otro. Pero segundo, también hace unos aportes en materia de inversiones ambientales significativos. El año anterior fueron 680.000 millones de pesos en inversiones ambientales, 350.000 millones de pesos en inversiones sociales, además de lo que hablamos de 20 billones de pesos para estabilizar las finanzas públicas del país y poder hacer inversiones sociales. Este es un sector que pesa poco en la economía como sector económico, pero que contribuye mucho. De tal manera que eso es lo que nos debe a todos generar y es la invitación con la que quiero cerrar, es a tener conversaciones más honestas, más tranquilas en relación con la minería. Un sector que es fundamental para el ambiente, para cumplir los compromisos de reducción de emisiones que hoy tiene el mundo en jaque y que por supuesto es fundamental para muchos colombianos, familias, jóvenes estudiantes por todo el territorio nacional. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Ustedes, muchas gracias. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Mi recomendado para comenzar este año, creo que es un buen elemento de lectura y de reflexión, es El hombre que amaba a los perros. Los invito a todos a leerlo.
Creo que es una reflexión profunda en relación con el comunismo y en relación con esas batallas internas que llevaron al asesinato de Trotsky en México, maravillosamente contado. Creo que el autor, el señor Padura, puede llegar a ser premio Nobel. Ojalá lo sea, porque ha sido magnífico como escribe. Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.